Neville nos explica el significado de la palabra agua y piedra de la siguiente forma. Las escrituras hablan de la piedra, el agua y el viento. Aceptar los hechos de la vida tal como crees que son es caminar sobre la piedra. Los hechos ciegan el yo a la imaginación. El Génesis cuenta la historia de Jacob, que vio un pozo cubierto con una piedra. Quitando la piedra, sacó agua para su rebaño, y cuando puso la piedra otra vez, todo parecía permanecer igual que antes, de modo que nadie supo quién había corrido la piedra y sacado el agua. En el Nuevo Testamento, Jesús realizó su primer milagro llenando las jarras de piedra con agua y sacando vino. El agua simboliza tu aceptación de la vida como psicológica y su drama que tiene lugar en la imaginación. Cuando dejas de excusarte a ti mismo o a cualquiera por las experiencias de la vida y comienzas a reorganizar la estructura de tu mente para sentir que tu deseo está cumplido, estás caminando sobre el agua. Vierte agua en cualquier recipiente, y no importa qué forma o tamaño la vasija pueda tener. Congela el recipiente y el agua habrá tomado su forma. Así que si quitas la piedra y sacas el agua, puedes colocarla en cualquier forma que desees y se exteriorizará. Cambia los hechos en tu imaginación y los habrás convertido en una verdad psicológica, la cual entonces se vuelve en una experiencia espiritual. Cuando vives por este principio, estás caminando sobre el agua hacia tu nacimiento del más allá. El hombre se ha calificado a sí mismo con muy poco valor. En el libro de Números leerás lo siguiente: En aquellos días había gigantes en la tierra, y nosotros éramos, en nuestro propio sentir, como saltamontes, y a la vista de ellos éramos como saltamontes. Esto no se refiere a un tiempo remoto en que había hombres con estatura de gigantes. Significa que las condiciones que rodean a cada hombre y mujer en la tierra pueden alcanzar la apariencia de gigantes y hacer del hombre o mujer un ser pequeño. Esos gigantes son la falta de empleo, la falta de amor o cualquier otro problema que parezca amenazar al hombre, que le haga sentir como un pequeño saltamonte. Pero tal como se ha dicho, usted fue primero en su autoconcepto un saltamonte, y a causa de ello, un saltamonte es para los gigantes. En otras palabras, usted solo puede ser para los demás aquello que primero usted es para sí mismo. Entonces, revalorícese usted mismo y empiece a sentirse un gigante, un centro de poder. Así minimizará a los gigantes, a los problemas de su vida, y hará que ellos se sientan como saltamontes. Al leer la historia de Elías y la viuda de Sarepta, en el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 8 al 24, encontrarás descripciones que son muy inusuales para ser reales. Por tanto, como el resto de la Biblia, esta historia también es una historia psicológica, es decir, es un drama de la mente. Después de que el profeta Elías fuese mandado a Sarepta por el Señor a buscar refugio con una viuda, Elías llegó a la ciudad y encontró a la viuda, y le rogó por agua y pan. Pero la viuda no tenía pan, pero sí tenía un puñado de harina y un poco de aceite. Elías le dijo: «No temas, ve, haz como has dicho, pero primero hazme una pequeña torta de eso y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor, Dios de Israel: no se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija». Entonces la viuda hizo como Elías le dijo, y comieron por muchos días.
Pero sucedió luego que el hijo de la viuda enfermó y murió. Entonces, como se nos cuenta en el capítulo 17, versículo 19, Elías lo llevó a un desván, a una cámara alta, donde residía, y lo puso sobre su propia cama, y se estiró sobre el niño 3 veces. Tal como se nos cuenta en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 34, Elías subió y se acostó sobre el niño, y puso su boca sobre su boca, sus ojos sobre sus ojos, y las manos sobre las manos de éste, y se tendió en él, y la carne del niño entró en calor. En esta historia la viuda simboliza a todos los seres humanos. El niño muerto representa los deseos frustrados del hombre. El profeta Elías representa el poder de Dios dentro de cada hombre, es decir, su conciencia de ser. Por tanto, como la viuda, la mayoría de las personas no es consciente de la existencia del poder en su interior. Entonces, poseen al niño muerto en sus brazos. Pero cuando una persona reconoce que su propia conciencia es como el profeta y puede dar vida al niño muerto, llevará al niño muerto, su deseo frustrado, a una cámara alta, es decir, a un estado elevado de conciencia, donde le dará vida al deseo frustrado. Cuando se nos cuenta cómo Elías puso su boca sobre la boca del niño, sus ojos sobre los ojos y sus manos sobre las manos del niño, no describe un hecho real. Significa que la conciencia de ser, Elías, ahora se ha transformado en el deseo frustrado, en el niño muerto, y le ha dado la vida. Ahora, el profeta Elías vive como la conciencia ilimitada de ser, la viuda como la conciencia limitada de ser, y el niño como aquello que se desea ser. Si tal como la viuda, el hombre, no reconoce que el niño, su deseo, ahora está vivo, entonces su deseo no encarnará, puesto que el hecho de seguir deseando algo es una prueba de que la cosa deseada aún no es una realidad viviente. La historia de María es la historia de cada ser humano. María no fue una mujer que dio a luz de manera milagrosa a alguien llamado Jesús. María representa la conciencia del ser, que siempre permanece en estado virginal, sin importar cuántos deseos del hombre haya dado a luz. Ahora mismo, obsérvate a ti mismo como la Virgen María, siendo impregnado por usted mismo mediante el deseo, volviéndose uno con su deseo hasta el punto de encarnar o dar a luz a su deseo. Entonces, María representa tu conciencia informe, o tu conciencia no condicionada, y esta conciencia es impregnada cuando asumes un estado. Por tanto, este aparecerá en el mundo, es decir, será dado a luz. Se dice de María que ahora tú sabes, eres tú, nunca conoció varón, sin embargo concibió. Esto significa que usted, aunque no tenga ninguna razón para creer que su deseo es posible, solo necesita encontrar que su conciencia de ser es Dios y hacer de esta conciencia su propio esposo y concebir un niño. Pues tu Creador es tu Señor, el Señor de las huestes es su nombre, el Señor Dios de toda la tierra, así será llamado. Puedes impregnar tu conciencia con cualquier estado, sea bueno o malo, y éste aparecerá en el mundo. Esta es la historia de Daniel. Está escrito que Daniel, mientras estuvo encerrado en el foso de los leones,
dio la espalda a estas bestias hambrientas y con la vista enfocada en la luz que entraba desde arriba, rezó al único Dios. Los leones, que fueron privados intencionalmente de comida, fueron incapaces de hacer daño al profeta. La fe en Dios que tenía Daniel era tan grande que finalmente propició su libertad. Esta historia de Daniel también es tu historia. Esta historia no es real, como todas las historias en la Biblia. Fue escrita para que te instruyeras en el arte de liberarte de cualquier prisión en el mundo, es decir, de cualquier problema. Lo único que nos preocuparía a la mayoría de nosotros, si nos encontrásemos en el foso de los leones, serían los leones. No pensaríamos en ningún otro problema en el mundo entero excepto por los leones. Sin embargo, nos cuentan que Daniel les dio la espalda y miró hacia la luz que era Dios. Si pudiéramos seguir el ejemplo de Daniel, al sentirnos amenazados por cualquier desastre, como por ejemplo la pobreza, la falta de amor o la enfermedad, y si pudiéramos llevar nuestra atención a la luz que es Dios, como lo hizo Daniel, nuestras soluciones serían igual de simples. Si por ejemplo te encarcelaran, nadie tendría que decirte que lo que deberías desear es la libertad. La libertad, o mejor dicho, el deseo de ser libre, sería algo automático. Lo mismo ocurre con cada problema que tienes, ya sea que te encuentres enfermo, endeudado o en cualquier otra situación, automáticamente reconocerás la solución, y esa solución es tu deseo. Por lo tanto, dale la espalda a tu problema y centra toda tu atención en la solución deseada, sintiendo que ya eres aquello que deseas. Continúa con esa creencia y descubrirás que los muros de tu prisión desaparecen cuando empiezas a expresar aquello que ahora eres consciente de ser. Por tanto, no estés angustiado o preocupado por los resultados. Los resultados llegarán con la misma seguridad con que el día sigue a la noche. Ten fe hasta que la evidencia se manifieste, mostrándote que así es. La siguiente historia bíblica no puede ser tomada literalmente. Es un mensaje oculto, pues no podría existir una historia tan desleal. En Génesis capítulo 27, versículo 1 al 35, se nos cuenta que Isaac, cuando estaba viejo y ciego y sintió que estaba por irse de este mundo, deseó bendecir a su hijo Esaú y mandó a éste a cazar un venado y cocinarlo, con la promesa de que cuando volviese a casa recibiría la bendición de su padre. Jacob, el segundo hijo de Isaac, se enteró de esto por medio de Rebeca, quien escuchó la conversación de Isaac con Esaú. Y también deseando una bendición de su padre, Jacob mató un cabrito del rebaño de éste. Jacob, teniendo una piel suave y sin pelos, usó las pieles del cabrito en sus brazos para simular la piel áspera y peluda de su hermano Esaú. Luego llevó el cabrito preparado a su padre ciego. Como Isaac solo podía sentir, sintió los ásperos brazos y confundió a Jacob, el segundo hijo, por Esaú, el primero, y bendijo a Jacob en lugar de Esaú. Cuando Esaú volvió de la casa y se enteró de la suplantación, pidió justicia a su padre, pero éste le dijo: «Tu hermano vino con engaño y se ha llevado tu bendición. He aquí, yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos sus parientes». La interpretación de esta historia es la siguiente: Esaú
el primer hijo, con pelos y piel áspera, es tu mundo material presente, se siente con los sentidos, es el presente. Jacob, el hijo de piel suave y sin pelos, es el segundo hijo, es tu deseo subjetivo, una idea no encarnada, es el objetivo definido, el estado buscando ser materializado en este mundo. Isaac simboliza a tu verdadero ser, aquello que percibes como verdadero, lo que percibes ser o poseer. Rebeca es tu capacidad de desear y elegir. Cuando Jacob, el deseo subjetivo, es bendecido por su padre, es decir, cuando es sentido conscientemente y se fija como real, se materializará y suplantará al áspero Esaú. Por tanto, mediante tu capacidad de elegir, Rebeca, tú deseas un objetivo y cierras los ojos, y como Isaac dejas de ver. Entonces bendices, sientes a Jacob, tu objetivo, como verdadero. Tú no haces un viaje mental, tú colapsas el espacio y el tiempo, fijando el cumplimiento de tu deseo en un espacio y tiempo determinado. Por ejemplo, si es en una habitación, siente la solidez, y si es en primavera donde se ubica tu escena, entonces convéncete de que sea primavera. Cuando abras los ojos y veas tu realidad actual, a Esaú harás tal como Isaac cuando se enteró de la suplantación. Dirás a Esaú: he aquí, yo le he puesto por señor tuyo a Jacob y le he dado por siervos a todos sus parientes. Es decir, que aunque tu actual realidad, llamada Esaú, aparente tener problemas reales y fijos, tú ya has sentido la solución, tu deseo, como real. Así, habrás experimentado el secreto de la creación. Los discípulos son talentos. No fueron personajes reales, sino interpretaciones psicológicas de nuestros estados. Interpretando a Tadeo, uno de los más olvidados personajes de las Escrituras. Su nombre significa alabar o dar gracias. Entonces, algunas personas no te compensarán, solo algunos regresarán y te darán las gracias. Habían 10 que fueron instantáneamente sanados, y solo uno regresó y dio las gracias. Ese es Tadeo. Entonces, si realmente sientes regocijo por algo, aunque sea algo pequeño que se te dio o se hizo por ti, expresarás agradecimiento. Así estarás ejercitando el talento conocido en las Escrituras como Tadeo. Judas Tadeo es personificado como lo deseable, el 10º. Solo pocos son los agradecidos. El romance entre el consciente y el subconsciente es el que se cuenta en la canción de Salomón. Por la noche en mi cama busqué a aquel a quien mi alma ama. Encontré a quien mi alma ama, lo sostuve y nunca lo dejé ir, hasta que lo llevé a la casa de mi madre y a la recámara de ella que me concibió. Entonces, si seguimos este consejo y lo interpretamos correctamente, nos llama a hacer lo siguiente. Nos dice: preparándote para dormir, siéntete en el estado del deseo respondido y luego relájate en la inconsciencia. Tu deseo realizado es lo que buscas. Por la noche, en tu cama, buscas el sentimiento del deseo realizado, de modo que lo puedas llevar a la recámara de ella que te concibió, al sueño o al subconsciente que te dio forma, para que este deseo también pueda expresarse. Esta es la manera para descubrir y conducir tus deseos al subconsciente. Siéntete en el estado del deseo realizado y tranquilamente déjate caer en el sueño.
Si mientras te preparas para dormir, no te sientes conscientemente en el estado del deseo cumplido, entonces llevarás contigo a la recámara de aquella que te concibió la suma total de las reacciones y sentimientos del día de vigilia. Y mientras duermes, serás instruido en una manera en la cual estos serán expresados en el mañana. Te levantarás creyendo que eres un agente libre en el mundo, sin darte cuenta de que cada acción y evento del día de mañana ya está predeterminado por tus conceptos del yo cuando te dormiste previamente el día anterior. Entremos en silencio.